Buenas tardes, mis estimados estudiantes. En este video vamos a hacer un repaso de los temas que vamos a tratar, que vamos a trabajar en nuestro evaluatorio para nuestro examen bimestral de geometría. Vamos a hacer un repaso de los temas y a su vez hacer unos ejercicios que serán los ejercicios modelos para poder realizarlos en el examen. Si me permite un momento mientras comparto pantalla para poder hacer el repaso correspondiente. Entonces, esperamos un momento, por favor, para hacer nuestro repaso. ¿Cuáles son los temas a evaluar en nuestro tercer examen bimestral, en nuestro tercer bimestre? Sería proporcionalidad y semejanza de triángulos, relaciones métricas, tanto en el triángulo rectángulo, el área de las regiones triangulares, cuadrangulares y circulares. Serían los temas a trabajar para nuestro examen bimestral. Entonces, empecemos. Entonces recordamos que proporcionalidad no es más que la igualdad de dos razones de unas partes con todo elemento vinculados entre sí. Es decir, proporcionalidad es cuando dos elementos son iguales, cuando una razón iguala a la otra. Y siempre van a ser proporcionales. Y lo vamos a definir a través de una fracción, donde el numerador y el denominador, al dividirnos, nos va a dar esa constante de proporcionalidad. Para ello vamos a utilizar el teorema de Tales. ¿Qué nos decía Tales? Tales nos indicaba que si teníamos tres o más rectas paralelas, en este caso tenemos tres rectas, L1, L2 y L3, que terminan sobre dos o más rectas secantes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo dos rectas secantes que atraviesan o que cortan mis paralelas. Entonces me van a terminar segmentos de longitudes proporcionales o de igual tamaño, como podemos ver acá. Entre la recta 1 y la recta L2 se me generan dos segmentos de igual proporción. Tenemos al lado AB, que será igual al lado de E. Y entre las rectas L2 y L3 se me forma el lado BC, que será igual al lado EF. Aquí puedo considerar que a través de tres rectas paralelas y dos secantes me van a generar dos segmentos de recta igual. Pero al momento de colocarlas o de poder crear nuestra fórmula, debemos saber quién está sobre la misma recta. AB y CD está sobre la recta secante que está del lado izquierdo. Y DE y EF sobre la recta secante que está del lado derecho. Al momento de hacer la escritura, obtendremos lo siguiente. Si las tres rectas son paralelas, voy a obtener lo siguiente, que AB será igual a DE y como denominador tendríamos BC igual a EF. AB, DE, BC, EF. Y donde AB y BC estarían en la misma recta secante y DE y EF sobre la otra recta secante. Siempre debo ver cuáles son las paralelas, cuáles son las rectas paralelas y cuáles son los segmentos de recta que se me originan. Esto sería respecto al teorema de Tales. Pero el teorema de Tales lo podemos también aplicar en los triángulos. Tenemos los siguientes triángulos. Vamos a colocarlos acá para poderlos explicar. Si tenemos dos triángulos unidos por uno de los vértices y tiene forma de reloj de arena, vamos a poderlo dibujar acá, vamos a remarcarlo. Tengo mi triángulo, los triángulos que tienen forma de reloj de arena. Debo estar pendiente de los segmentos que se me forman entre las paralelas. Se puede obtener que en la recta 1 y la recta 2 voy a obtener el segmento AB, que será igual a mi segmento BD. Y entre las rectas L2 y L3 tendré que mi segmento BE será igual a mi segmento BC. Al momento de poder hacer la proporción, veo que AB y BC están sobre el mismo lado de mi recta secante y DB y BE están sobre la misma secante. Entonces, al momento de escribirla, sería AB será igual a ADB entre BC, que es el otro segmento de la secante, igual a BE. Igual, si tengo un triángulo y trazo una recta
que es paralela a alguno de los lados, los dos triángulos van a ser proporcionales. Y tenemos dos formas de poder hallar dicha proporcionalidad. Primero que tengo que BM será igual a BN. Vamos a sombrearlo para poderlo observar. Tendremos que BM será igual a BN y también que MA será igual a NC. BM igual a NB y MA a NC, porque están sobre las mismas diagonales. Pero también tengo una sección, lo puedo ver de una manera distinta, donde BM será igual a MA y BN va a ser igual a NC, viendo los lados de ambos triángulos. También podemos tener el teorema de la bisectriz interior. Recordar que la bisectriz me divide el ángulo en dos iguales. Si tengo una bisectriz, entonces tendría el lado A que estaría respecto al lado M y lado B con el lado N. Cuando lo coloque como proporción, entonces M será igual a y N será igual a B. M sobre N es igual a entre B, siempre que tengo una bisectriz interior. Si tengo esa bisectriz del lado externo, tengo mi triángulo ABC, proyecto, prolongo mi base hasta D para poder cruzarse o intersectarse con mi bisectriz. Entonces tendría que, al momento de hacer la proporción, que el segmento A, que sería donde comienza mi triángulo, hasta donde corta con la prolongación de la base, será igual a M. Y N será igual a B. ¿Y dónde, de dónde a dónde es B? Desde donde termina mi triángulo hasta donde corta la intersección. Entonces vamos a dibujarlo, vamos a sombrearlo con color para poderlo observar mejor. M, el lado M, será correspondido con el lado A. Y el lado N tendrá correspondencia con el lado B, que sería desde C hasta D. Y este sería el teorema, o aplicar el teorema de una bisectriz exterior. Recordar que una bisectriz exterior nace de dos bisectrices interiores y una exterior. Okay. Veamos semejanza. Recordar que algo es semejante cuando tienen algunas características parecidas. Entonces, para saber si dos triángulos son semejantes, debemos ver las siguientes si tienen estas características iguales. Primero, que sus tres ángulos internos sean congruentes, quiere decir que sean de la misma medida, y que la longitud de los lados homólogos, es decir, los lados opuestos a los ángulos, son directamente proporcionales. Si tenemos esas dos características en común, decimos que ambos triángulos son semejantes. Por ejemplo, veamos en el siguiente gráfico. El símbolo de semejanza es el mismo símbolo de la negación. Digo que mi triángulo ABC es semejante a mi triángulo LMN porque sus ángulos internos son congruentes, son iguales y sus lados son proporcionales. Es decir, que el lado A, que es la hipotenusa, estaría proporcional al lado L. El lado B, que es la base, con el lado M. El lado C, con el lado N. Las alturas son proporcionales, los radios son proporcionales, los perímetros son proporcionales y es igual a K. ¿Y quién es K? La razón de semejanza o constante de proporcionalidad. ¿Y dónde sale? ¿Y de dónde sale K? De dividir cada uno de los lados. Entonces recordemos los criterios de semejanza. El primer criterio es si un triángulo, si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Y si sus ángulos internos son congruentes. Digamos, si tengo estos dos triángulos y tengo que alfa y beta es igual a alfa prima y beta prima, puedo decir que el triángulo ABC es semejante a mi triángulo A', B' y C'. Dos ángulos iguales me dan que esos dos triángulos serán semejantes. ¿Qué otro criterio puedo tener? Si tiene dos lados proporcionales y el ángulo comprendido de ellos es congruente. Si tengo entre mi lado B y mi lado C el ángulo alfa, y entre mi lado B' y C' mi ángulo alfa', si los dos ángulos son iguales y los dos lados son proporcionales,
puedo indicar que los dos triángulos son semejantes. Y mi tercer criterio es si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Si mi triángulo mayor de lados ABC es proporcional a mi triángulo menor A', B' y C', puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, para recapitular, los criterios de semejanza. Primero, que tengan los ángulos internos congruentes, iguales. Que tenga dos lados iguales y el ángulo que se genere sea igual. Y mi tercer criterio es que todos los lados, o los tres lados del triángulo, sean proporcionales para indicar o poder afirmar que los dos triángulos son semejantes. Ahora, ¿qué situaciones frecuentes podemos tener para que se presente la semejanza de triángulo? Primero, si tengo una línea que es paralela a alguna de las bases, mi triángulo BMN será semejante a mi triángulo BAC. Si tengo en forma de reloj de arena, es decir, separados por el vértice, el triángulo ABC será proporcional a mi triángulo BMN. Si tengo un cuadrado dentro de un triángulo, por eso que está inscrito, cada lado del triángulo de mi cuadrado será igual a la base por la altura entre la altura más la base de mi triángulo. Si tengo la siguiente figura, tengo una cebiana que va desde el vértice hasta cualquier punto del lado opuesto, X será lo siguiente, AN por B. También puedo obtener lo siguiente. Si tengo la siguiente figura, X va a ser igual a A por B entre A más B. Puedo obtener la figura hacia abierta o puedo obtenerla de la siguiente manera. Puedo completar la figura para formar un trapecio. Puedo tenerlo de manera de trapecio o abierta, sin la parte superior. Y siempre X será igual a A por B entre A más B. Antes de continuar, vamos a recordar lo que es la proyección ortogonal, ¿sí? Recordar que siempre que me digan la palabra ortogonal, estamos haciendo referencia a 90 grados. Aquel ángulo con que se origina es de 90 grados. O sea, la proyección, si yo voy a trazar una proyección, en este caso de un punto, va a ser igual al punto P, la recta de la cual voy a proyectar, y voy a trazar segmentos de recta hasta tocar la recta en un ángulo de 90 grados. Aquí me forma un ángulo de 90 grados. Por eso es perpendicular. Y digo que A sería la proyección ortogonal del punto P sobre la recta L, donde el segmento de recta que trazo, la perpendicular, se llama proyectante. La recta de proyección y el punto sería el pie de la perpendicular. ¿Por qué el pie? Porque es lo que toca a la recta. También podemos tener proyecciones ortogonales de segmentos de recta. ¿Qué voy a hacer con el segmento de recta? Tengo mi recta de la cual voy a proyectar y mi segmento PQ. Trazo perpendiculares, es decir, líneas que corten en 90 grados. Voy a tener el lado A, el punto A y el punto B. Donde AB, vamos a sombrearlo acá. Donde AB, el segmento que está en rojo, sería la proyección ortogonal de PQ. Siempre sería trazar rectas o segmentos de rectas que me corten en un ángulo de 90 grados a la recta proyectante. ¿Para qué es importante? Para poder trabajar con las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Y para qué utilizamos las relaciones métricas en el triángulo rectángulo? Para trabajar con teoremas o hallar alturas, catetos, hipotenusas sin tener que utilizar la fórmula de Pitágoras. Entonces, las relaciones métricas, comenzamos con la primera. La primera nos indica que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. En otras palabras, tenemos nuestro triángulo rectángulo recto en B. Voy a trazar la altura.
que es la altura a recordar que va desde el vértice al lado opuesto en un ángulo de 90 grados. Se parece a nuestra proyectante. Si yo proyecto a mi cateto adyacente, vamos a sombrearlo acá de rojo, sobre la hipotenusa, me va a dar el segmento M. Y si yo proyecto mi cateto opuesto, que es el lado A, sobre la hipotenusa, voy a obtener el lado E. ¿Qué quiere indicar esta primera relación? Que el cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección, que es M, por la hipotenusa. Y veamos con el otro cateto. Al cuadrado será igual a su proyección, que es N, por la hipotenusa, que sería B. A esto se refiere el primer criterio de mi primera relación métrica. Mi segunda relación métrica es lo siguiente. La altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de las dos proyecciones. Es decir, trazo la altura y me divide la hipotenusa en dos lados. Entonces, nuestra altura al cuadrado será la multiplicación de esos dos segmentos que me dividen la altura a la hipotenusa. Tengo lo siguiente. En un triángulo rectángulo, la multiplicación de los catetos será igual a la hipotenusa por la altura. AC, cateto opuesto, cateto adyacente, será igual a la altura por la hipotenusa, que sería B. También, si tenemos dos catetos, el adyacente y el opuesto y la altura, decimos que la inversa al cuadrado de la altura será igual a la suma de las inversas de los catetos. 1 sobre A cuadrado más 1 sobre C cuadrado. Tener presente lo siguiente. Recordar que si tengo una cuerda o dos cuerdas, la cuerda me va a cortar en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la altura de este triángulo que se me genera entre X, H y M será igual a M por N. Y X cuadrado va a ser AM por D, donde D es el diámetro. Si tengo dos circunferencias, una mayor y otra menor, y la corta la misma recta tangente, tengo dos puntos de tangencia, esa distancia que hay entre los puntos de tangencia será igual a 2 veces la raíz cuadrada de la multiplicación de los radios. Ya viendo un poco de las relaciones métricas, veamos a las áreas de las regiones triangulares. Recordar las fórmulas para poder hallar las áreas de nuestra figura geométrica. Del triángulo, tengo los siguientes triángulos. Tengo un triángulo acutángulo, donde sus ángulos son menores a 90 grados, donde la altura se obtiene al trazar desde el vértice hasta el lado opuesto. Tenemos la base. En un triángulo rectángulo, la base siempre será el cateto adyacente y la altura el cateto opuesto. Y en un triángulo obtusángulo, debo prolongar mi base para poder hallar la altura. Y la fórmula sería base por altura entre 2. Pero también puedo hallarla si me indican dos lados y el ángulo que la genera. Por ejemplo, si tengo mi lado A, mi lado B, y el ángulo que hay entre ellas dos, puedo hallar mi área simplemente al multiplicar los lados, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por el seno del ángulo que la genera. Tenemos también un caso especial con el triángulo equilátero. Recordad que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y tiene una forma distinta de calcular su área. Para hallar el área de un triángulo equilátero será igual a la raíz de 3/4 por el lado al cuadrado. Solo lo vamos a aplicar cuando tengamos un triángulo equilátero, es decir, que los triángulos tengan la misma medida, sus lados sean iguales. Veamos qué relaciones podemos tener entre estas áreas. Voy a mostrarlas todas para poderlas explicar. Si tengo una cebiana, recordar que la cebiana va del vértice a cualquier punto del lado opuesto, veo que me corta a mi triángulo en 2 y a la base también en 2. Y observo, S1 está relacionado con M
y S2 con N. Por proporción, S1 será igual a M y S2 será igual a N. Al ser proporcionales, debe ir en fracción. Si tengo una mediana, como es el caso B, va desde el vértice hasta el punto medio, me divide a mi triángulo en dos iguales, por lo tanto las dos áreas serán iguales. Si uno de los puntos medios de mis tres lados del triángulo, se me generan cuatro áreas. Y como estoy uniendo los puntos medios, todos los lados serán iguales. Esto es respecto a la relación de las áreas de los triángulos. Tenemos también lo siguiente. Si tengo dos triángulos que tienen dos lados proporcionales y el ángulo es igual, el área será igual, el área 1 será igual a la multiplicación de los lados y el área 2 a la multiplicación de los lados. También puedo tener que si tengo dos triángulos que tienen alturas proporcionales, lados proporcionales y ángulos proporcionales, entonces, como vimos en semejanza, en proporcionalidad y semejanza, el área 1 será igual a A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, H cuadrado, la altura, el radio o los perímetros al cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque estamos trabajando con áreas. Y recordar que la unidad de medida de área es cualquier unidad de longitud elevado al cuadrado. Veamos ahora el área de regiones cuadrangulares. Los cuadriláteros son todas aquellas figuras geométricas que tienen cuatro lados. Veamos, de un trapecio, tengo que el área será igual a la base menor más la base mayor entre 2 por la altura. Sumo las bases, lo divido entre 2 y lo multiplico por la altura. Un trapezoide inscrito. Recordad que los trapezoides no tienen lados opuestos paralelos. Y si está inscrito es porque está dentro de mi circunferencia. La fórmula será igual a P, donde P significa el semiperímetro. ¿Y de dónde sale el semiperímetro? De sumar cada uno de los lados y dividirlo entre 2. Será la raíz cuadrada de semiperímetro menos el lado A, semiperímetro menos el lado B, semiperímetro menos el lado C y semiperímetro menos el lado D. Y si tengo un trapezoide circunscrito, quiere decir que el trapezoide, el círculo está dentro de mi trapezoide. Solamente necesito saber el semiperímetro y el radio, porque el área será el semiperímetro y el radio, donde el semiperímetro, como le indicaba, es la suma de los lados entre 2. También puedo tener un paralelogramo. Recordar que los paralelogramos son aquellas figuras geométricas que tienen lados opuestos paralelos e iguales. ¿Cómo hallo o cuáles son las fórmulas para hallar el área de un paralelogramo? Vamos a hallarla de la siguiente manera. Si conozco su base y su altura, sería la base por la altura. Pero si conozco dos lados y el ángulo que se genera entre los dos, será igual a la multiplicación de los lados por el seno del ángulo. También tenemos un cuadrilátero convexo. Es convexo porque la suma interna de sus ángulos nos va a dar 360 grados. Voy a trazar dos diagonales y debo estar pendiente del ángulo que se genera entre las dos diagonales. Y el área será igual a la multiplicación de las diagonales entre 2 por el seno del ángulo que se genera. Y si tengo un cuadrilátero cóncavo, es decir, aquel cuadrilátero que tiene una hendidura, el área va a ser igual a la multiplicación de las diagonales igual entre 2 por el seno del ángulo. Pero para hallar el seno del ángulo, debo unir los dos puntos para generar una base lineal, una base recta, y poder obtener el valor de las diagonales. Sabemos que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, pero si nos dan la diagonal, sería la diagonal al cuadrado entre 2. El de un rectángulo es A por B o base por altura. Y el de un rombo es la multiplicación de las diagonales entre 2. Veamos las relaciones que podemos obtener en nuestras regiones cuadrangulares. En un trapezoide podemos obtener lo siguiente. Vamos a trabajarlas acá. Si trazo dos diagonales, entonces las áreas serán iguales las que sean opuestas por el punto de intersección. S1 por S3 será igual a S2 por S4.
Si uno de los puntos medios, el área total, o el área que está en el centro, será igual al área total del trapezoide entre 4. Y también S1 más S2 será igual a S3 por S4. Es decir, serán iguales las que están opuestas. Si tengo un trapecio, voy a obtener lo siguiente. Si trazo las diagonales, las dos áreas que están en el lado izquierdo y derecho serán iguales. Por lo tanto, será igual a la raíz cuadrada de S1 por S2. Y si trazo desde el punto medio de algún lado de mi trapecio hacia los vértices opuestos, el área que se genera será igual a la suma de las otras dos áreas. Si tengo un paralelogramo, tendría lo siguiente. Si tengo de un punto cualquiera y trazo dos segmentos a los lados opuestos, esa área que se me genera, que llamamos S sub X, será igual a la suma de las otras dos áreas. Si tengo un punto cualquiera dentro del centro, dentro de mi paralelogramo, y trazo de ese punto segmentos de recta hacia cada uno de los vértices, se me generan 4 áreas, donde la suma de las que están opuestas van a ser iguales. S1 más S3 será igual a S2 más S4. Estas son las relaciones que tenemos entre las áreas triangulares y las áreas cuadrangulares. Pero ¿qué pasa si las figuras no son planas, sino que son figuras circulares o figuras curvas? Recordar que el círculo es todo lo que esté dentro de la circunferencia. En este caso es la parte sombreada. El área de un círculo siempre va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Recordar que pi vale 3,14 en caso de que nos pidan que sea un número decimal como resultado. El sector circular es el que nace al trazar dos radios y el área que comprende entre esos dos radios y el arco lo vamos a llamar sector circular. O sea, el sector circular va a ser igual a un medio del ángulo por el radio al cuadrado. Y el ángulo debe estar en radianes. Recordar que pi es igual a 180 grados, 2pi, 360 grados, pi medio, 90 grados. A través de ellos podemos tener los factores de conversión para poder obtener los demás ángulos. También lo puedo hallar si no tenemos o no podemos hacer la conversión, podemos hallarlo a través de la siguiente fórmula. El ángulo entre 360 grados por pi por el radio al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Tenemos el segmento circular, que es el que se origina entre la cuerda y el arco, sombreado de celeste con la letra S. Ese arco o ese segmento será igual a un medio del radio al cuadrado por el ángulo menos el seno del ángulo. Bueno, el ángulo debe estar en radianes. La corona circular es la que nace de unir dos circunferencias concéntricas, comparten el mismo centro. Tengo la circunferencia menor de radio R y la circunferencia mayor de radio R mayúscula. Lo que está en el medio de las dos circunferencias, que aquí está en color verde, es lo que llamamos como corona circular. ¿Y cómo hallamos el área? Vamos a multiplicar pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y por último tenemos nuestro trapecio circular. ¿Qué es el trapecio circular? Tenemos nuestras dos circunferencias concéntricas y trazo dos radios. El área que se genere entre las dos circunferencias lo vamos a llamar trapecio circular. Y será igual a un medio del ángulo por el radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Recordar que el ángulo debe estar en radianes. Tener presente lo siguiente, que una faja circular es el área comprendida entre dos cuerdas paralelas. Pueden ser horizontales, verticales o inclinadas. Las lúnulas son si intersecto dos círculos y tienen forma de cuarto creciente. Le llamamos lúnula. También si tengo un triángulo rectángulo y trazo un semicírculo por cada uno de los catetos, la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, el área del semicírculo que generé por la hipotenusa va a ser igual a la suma de los otros dos semicírculos.
También si tengo un triángulo rectángulo, el área del triángulo rectángulo será igual a la suma de las lúnulas del cateto adyacente con el cateto opuesto. Y si tengo la siguiente forma, las áreas van a ser iguales. Recordar los triángulos notables que son muy importantes para poder resolver nuestros ejercicios. Si tengo un triángulo de 45-45, K y la hipotenusa K raíz de 2. Si tengo un triángulo que vale 30-60, el cateto opuesto es K raíz de 3, el cateto adyacente es K y la hipotenusa 2K. Si tengo uno, 37-53, el cateto opuesto será 4K, la hipotenusa 5K y el cateto adyacente 3K. Esto nos va a servir para poder resolver los ejercicios y tener los valores de cada uno de los lados solamente aplicando mi triángulo notable. Veamos algunos ejercicios ya para repasar ejercicios modelos para nuestro bimestral. Se nos dice, tengo la siguiente figura y me dicen que L1, L2 y L3 son paralelas. Calcular el valor de X. Veo que lo trazan dos secantes, por lo tanto voy a aplicar el teorema de Tales. Recordar que el teorema de Tales, las que están una frente a la otra son iguales. Entre L1 y L2 veo que 12 es igual a X. Y entre L2 y L3 puedo ver que 20 será igual a X sobre 10. Recordar que al momento de escribirlas debo colocarlas las que están sobre la misma línea, en el numerador y en el denominador. Entonces, paso a transcribir. 12 entre 20 será igual a X sobre X más 10. Y resuelvo para poder eliminar mis denominadores. Resuelvo la ecuación. Este X más 10 está dividiendo, pasa multiplicando y multiplico. 12 por X, 12X, 12 por 10, 120. Y este 20 que está dividiendo pasa a multiplicar a la X. Luego hago agrupación de términos semejantes. Este 12 que está sumando pasa restando. 20 menos 12 es 8X. Y este 8 que está multiplicando a la X pasa a dividir. Y 120 entre 8 vale 15. Entonces el valor del lado del valor de X sería 15. Veamos el siguiente ejercicio. Veo que tiene forma de, vamos a dibujarlo acá, tiene forma de reloj de arena. Si tiene forma de reloj de arena, vamos a aplicar también el teorema de Tales. Pero puedo observar que uno de los componentes, uno de los segmentos, no está lineal, sino que debo aplicar la propiedad distributiva. Y me quedaría lo siguiente. 2 por X, 2X y 2 por 4, 8. Ahora sí, puedo aplicar mi teorema. Y digo, veo quiénes son iguales. Entonces los coloco aplicando el teorema de Tales, obtengo lo siguiente. Que 9X va a estar con 12. 9X se va a parecer a 12. Y que 16 se va a parecer a 2X más 8. Pero como 2 y 16 están sobre la misma recta y 9X más 2X más 8 en la segunda recta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resuelvo y despejo mi ecuación. Igual. 2X más 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 16 que está dividiendo pasa a multiplicar obteniendo los siguientes valores. 16 por 9 es 144 y 16 por X 16X. 2X por 2 es 24X y 8 por 2 es 96. Aplico agrupación de términos semejantes. 16 que está sumando pasa restando y 96 que está sumando pasa restando. Me quedaría 8X igual a 48. Ese 8 que está multiplicando pasa a dividir y X será igual a 6. Porque 48 entre 8 es 6. Veamos uno más. Nos dice, las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo son 8 y 10. Calcula la longitud del cateto menor. Tengo mi triángulo rectángulo. Recordar
que trazamos la altura para poder ver las proyecciones, me dicen que una proyección vale 8 y la otra vale 18. Entonces el cateto menor es cuya proyección sea menor, vale 8. Sería X el que estamos buscando. Y queremos saber el valor de la hipotenusa. La hipotenusa es todo este lado completo. Vamos a sombrearlo acá. Todo ello representa la hipotenusa. Y la hipotenusa sería el 8, la proyección, más 10 de la segunda proyección. Por eso nos da 18. Entonces, aplico mi relación métrica, que me dice que el cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. 18 la hipotenusa por la proyección. 18 por 8 es 144. Este 2 que está como exponente pasa como radical, como raíz. Y la raíz de 144 es 12. Entonces el valor del cateto menor es 12. Veamos otro ejercicio. Nos dice, un cateto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo miden 48 y 50 respectivamente. Calcule, la longitud de la altura relativa a la hipotenusa. O sea, tenemos la altura, tenemos 48 que vale el cateto y 50 que vale mi hipotenusa. Entonces, por ahí puedo hallar el teorema de Pitágoras para poder hallar el cateto adyacente, el cateto que me hace falta. Y recordar que Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto. Despejo a cuadrado. Me queda que a cuadrado es igual a 50 al cuadrado, que es 2500, menos 48 al cuadrado, que es 2304. Esto me da 196 y este 2 que está como exponente pasa como raíz. Y raíz de 196 es 14. Y puedo aplicar el teorema que me indica que la multiplicación de los catetos es igual a la altura por la hipotenusa. Y despejo h. 50 que estaba multiplicando pasa a dividir. 48 por 14, 672, entre 50 me da 13,44. La altura mide 13,44. Hallamos Pitágoras para poder obtener el cateto que nos faltaba y aplicar el teorema de relaciones métricas para poder hallar la altura. Veamos lo siguiente. Los lados de un triángulo miden 9, 41 y 40. Halle el área de la región triangular. Sé recordar que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Y me dicen que la base vale 9 y la altura vale 40. ¿Por qué la base vale 9 y la altura vale 40? Vamos a dibujar mi triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo rectángulo. Entonces tenemos que el lado más corto mide 9, el lado más largo, que es la hipotenusa, mide 41, y el que nos queda mide 40. Recordar que en un triángulo rectángulo, la base es el cateto adyacente y la altura es el cateto opuesto. Por eso es 9 por 9 la base y la altura es 40. Teniendo ya los datos, multiplicamos base por altura entre 2. 9 por 40, 360, entre 2, 180. El área de mi región triangular son 180 grados. Veamos otro ejemplo. En un triángulo ABC de incentro I, se sabe que AI vale 4 y C vale 5 raíz de 2 y el ángulo en B vale 90 grados. Hay el área de la región triangular AIC. Entonces veamos. Tenemos nuestro triángulo ABC de incentro I. Recuerden que el incentro es el incentro es la unión de las bisectrices, ¿sí? De la unión de las bisectrices. Entonces tengo mi incentro. Por mi incentro pasaría lo siguiente. Recordar cuando vimos triángulos, el incentro iba a ser igual a 90 grados más 90 medios, ¿sí? Es 90 grados más el ángulo que se forma en la parte opuesta entre 2. Como es un ángulo de 90 grados, sería 90 entre 2. Y sumo 90 entre 2 es 45.
y por lo tanto 90 más 45 es 135. Por ese este ángulo vale 135. ¿Y cuánto le resta para formar 180? El siguiente. Voy a prolongar mi centro, mi bisectriz, para formar mi triángulo IHC. ¿Para qué lo hago? Porque mi triángulo, el que me piden AIC, voy a dibujarlo acá, dejarlo en negro. Mi triángulo AIC es un triángulo obtusángulo. Por lo tanto, no conozco la altura. Conozco la base, que es 4, pero ¿cómo hallo la altura? Debo prolongar mi base, prolongo la base, que es prolongar la bisectriz, y trazo la altura desde el vértice. Y se me genera mi triángulo AIH. Como es un triángulo rectángulo de 45 y 45, entonces voy a obtener lo siguiente. Como IC es 5 raíz de 2, y cuando vimos triángulos de 45 y 45, valdría 5 IH y 5 sería la altura, aplicando los triángulos notables. Por lo tanto, la base será 4 y la altura, vamos a sombrearla acá, la altura sería 5. Por lo tanto, sustituimos y tenemos lo siguiente. Base que es 4 por altura que es 5 entre 2. 20 entre 2 nos da 10. Entonces el área de nuestra región triangular es 10. Para que hallemos el ángulo, para poder proyectar y obtener un triángulo rectángulo, nos da un triángulo notable y poder hallar la altura. Recordar que todo triángulo oblicuángulo debo prolongar la base para poder hallar la altura. Veamos otro ejemplo. Las medidas de dos lados de un rectángulo se encuentran en relación 3 a 7. Si el perímetro es 80, hay el área de la región rectangular. Cuando me digan que están en relación, si que un lado es 3K a 7K, están en relación una a otra. Siempre voy a colocar la letra K. Se me dicen que el perímetro vale 80. Hallemos el perímetro de este rectángulo. Recordar que el perímetro es la suma de los lados. Como un rectángulo es un paralelogramo, es decir, todos sus lados opuestos son iguales, si la base en la parte inferior vale 7K, la parte superior valdría 7K. Si el lado izquierdo vale 3K, el lado derecho valdría 3K. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces sumo 3 más 7 es 10, más 3 es 13, más 7 es 20. El perímetro vale 20K. Recordar que 2P es la abreviación de perímetro. ¿Cuánto vale el perímetro? 80. Lo que voy es a sustituir para poder hallar el valor de K. Este 20 que está multiplicando la K pasa a dividir. Por lo tanto, K sería 4. Ya teniendo el valor de K, puedo hallar el valor de cada una de las medidas para hallar el área del rectángulo. Recordar que el área del rectángulo es la base por la altura. ¿Cuánto vale mi base? 7K. Y mi altura, 3K. Sustituyo y multiplico. 3 por 7 es 21. Y K por K, K cuadrado. ¿Y cuánto vale K? 4. Entonces, donde vaya K, sustituyo por el 4. Y me quedaría 21 por 4 al cuadrado. Y esto es 16 por 21. Y el área sería 336. Veamos otro ejercicio. Nos dice, halla el valor de X. Se parece a las relaciones de las regiones cuadradas en el trapecio, pero hay un pequeño inconveniente. El primer segmento de recta sí va hacia un vértice, pero el segundo baja el punto medio. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué me decía a mí el teorema o la relación? Que debería ir del punto medio hasta el vértice, que es lo que vamos a ver en el siguiente gráfico. Pero como es el punto medio, las dos áreas van a ser iguales. Si esto vale 6, el área que queda sería x menos 6, que sería todo el área menos 6 que le estoy quitando. Ahora sí puedo aplicar la relación que decía que el área x menos 6 será igual a la suma de las otras dos áreas. 4 en el área superior y 12. ¿Por qué 12? Porque sería 6 de este triángulo más este 6 sería 12. Y despejo x.
16. Este 6 que está restando paso a sumar. Y 16 más 6 es 22. Recordar que para aplicar la sumatoria de áreas, debo tener, o el segmento de recta debe ir del punto medio a los vértices, no al punto medio de un lado. Veamos otro ejemplo. En la región de un sector circular de radio 2 raíz de 2 es pi, es decir, que el área es pi y el radio es 2 raíz de 2. Hay la medida del ángulo central. Entonces tenemos el área de un sector circular es la siguiente. Área es igual al ángulo entre 360 por pi por el radio al cuadrado. ¿Tengo el área? Sí, que vale pi. ¿Tengo el radio? También, que es 2 raíz de 2. Sustituyo para poder despejar el ángulo. Voy a resolver primero mi paréntesis. 2 al cuadrado es 4 por 2, porque la raíz se cancela con el cuadrado, es 8. Y tendría pi es igual al ángulo entre 360 por 8 pi. Y despejo el ángulo. Al despejar el ángulo tengo lo siguiente. 360 que divide pasa a multiplicar. 8 pi que está multiplicando pasa a dividir. Pi que multiplica por pi que divide se cancela y tendría 360 entre 8 y eso me da que el ángulo central vale 45 grados. Simplemente es ver qué datos tenemos y luego despejar el valor del ángulo. Veamos otro. Dice, en un cuadrado de perímetro 8 se inscribe una circunferencia y se circunscribe otra. Hay el área de la corona circular formada. Tenemos nuestro cuadrado. Tengo una circunferencia circunscrita, que es la de afuera, y una circunferencia escrita, que sería la circunferencia interna. El perímetro de mi cuadrado vale 8. Recordad que el perímetro es la suma de todos los lados. Y en un cuadrado, los lados son iguales. Entonces, cada lado será dividir 8 entre 4, que es 2. Por eso cada lado vale 2. Si vale 2 y este es el centro, la circunferencia menor, o el radio menor sería 1. Pero necesito hallar la circunferencia del radio mayor, es decir, que va desde el centro hasta la circunferencia que está al lado de afuera. Y veo que se me forma un triángulo rectángulo, donde el radio mayor es la hipotenusa. Si tengo que cada cateto vale 1, la hipotenusa sería raíz de 2. ¿Y de dónde sale ese raíz de 2? Antes de terminar acá. Recordar que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Si cada cateto vale 1, la hipotenusa al cuadrado será igual a 2. Donde este 2 que está como exponente pasa a raíz, la hipotenusa será igual a raíz de 2. Por eso el radio mayor va a valer raíz de 2. Como lo podemos ver acá. Entonces, sustituyendo, pi por raíz de 2 menos 1. Se resuelve mi corchete. Raíz de 2 al cuadrado es 2 menos 1 al cuadrado, que es 1. 2 menos 1 sería pi. Es el valor de la corona circular, el área sería pi. Vemos otro ejemplo. La altura relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo determina dos segmentos parciales de longitudes 14 y 21. Calcule la longitud de dicha altura. Ok, tengo mi triángulo rectángulo, trazo la altura y tengo dos proyecciones, 14 y 21. Por teorema, ¿se recuerdan que me indicaba que la altura al cuadrado iba a ser igual a la multiplicación de las proyecciones? 14 por 21 es 294. Este exponente pasa como radical y me quedaría raíz de 294. Saco la raíz, pero como no tiene raíz exacta, al sacar la raíz, debo simplificar. Busco dos números que multiplicados me den 294 y que uno de esos dos números tenga raíz exacta. Sacamos que es 49 por 6. Raíz de 49 es 7 raíz de 6. Entonces la altura mide 7 raíz de 6. Siempre que no tenga raíz exacta, siempre debemos hallar dos números
que al multiplicarlos, uno de ellos sí tenga la raíz exacta, para simplificar. Veamos el último. Dice, en la figura, calcule X. Podemos observar que tenemos una bisectriz, porque los dos ángulos son iguales. Y recordarle la bisectriz, x3 más 3 está con 10 y x está con 6. X más 3 entre x es igual a 10 entre 6. Y lo que hago es resolver la ecuación. 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. 6 por x, 6x, y 6 por 3, 18. Y este x que está dividiendo pasa a multiplicar, 10x. Por agrupación de términos semejantes, este 6 que está sumando pasa restando. Y tendría 4x es igual a 18. Y x será igual a 18 cuartos. Pero 18 cuartos es una fracción irreductible. Entonces, es una fracción reductible, la vamos a reducir. Como el máximo es 2, quedaría el valor de x como 9 medios. Estos son los ejercicios que trabajaremos como modelos para el examen bimestral. Si el examen bimestral trabajaremos estos ejercicios con otros datos, pero las mismas figuras, ¿sí? Para poder poner en práctica todo lo relativo a las áreas y a las semejanzas y proporcionalidad. Para terminar la frase, recordar que las oportunidades no ocurren, las creas tú. Vamos a buscar siempre las oportunidades, crearlas para seguir mejorando. Entonces, con esta frase damos por terminado este resumen de geometría. Entonces, nos vemos el próximo jueves para poder hacer el examen bimestral. Comenzaremos con geometría y luego con RM. En un próximo video estaré haciendo el resumen de razonamiento matemático. Que tengan un excelente día.